iniciemos ya con la charla. Eh, pues hablando con Juan acá en Colombia, pues estuvimos intercambiando algunas ideas de lo que ustedes están desarrollando allá en Perú, como lo que pues se pretendía buscar acá en Colombia y concretamente con IEEE. Y pues surgió esta idea, intercambiamos algunas nociones, algunos conocimientos, y pues le había comentado que pues esta es una de las charlas que pues es como un hot topic que se puede llamar a nivel mundial, que es el Internet de las Cosas, y pues cómo eso puede estar ligado a muchas de las nociones, por ejemplo, en temas de electrónica, en temas de telecomunicaciones o en temas de microelectrónica o nanotecnología. Entonces, pues se me ocurrió de pronto hacer como una pequeña charla y un pequeño vistazo a nivel mundial o de lo que nos ha brindado, por ejemplo, la humanidad en estos tipos de temáticas y pues de ahora en adelante pues él ha llamado el factor nano en el Internet de las Cosas. Entonces, como Juan me comentaba, pues mi nombre es Camilo Telles, soy miembro de la Sociedad de Electron Devices, que se enfoca a nivel de IEEE en toda la parte microelectrónica y nanotecnología. Hice una maestría en Alemania en temas de sistemas nanoelectrónicos y pues actualmente me desempeño como docente de la Universidad Católica de Colombia, acá en Bogotá, Colombia, en la capital. Entonces, pues dentro de mi especialidad está el desarrollo de dispositivos en temas de antenas, unas antenas que se llaman microstrip y pues todos los tipos de fabricación que esto reúne o organiza como tal. Entonces, para comenzar, siempre me gusta como dar una noción de lo que nos deja, por ejemplo, la experiencia de la vida, cómo ha sido el tema de la evolución, y es muy importante que conozcamos de dónde vienen estas cosas, porque no aparecieron de inmediato, por ejemplo, todos estos tipos de tecnologías al azar, sino tuvieron todo un transcurso de desarrollos en donde, por ejemplo, cómo nos relacionamos, la manera en que vivimos, cómo nos comunicamos fue muy importante. Podemos ver en la imagen de la izquierda una de las películas que a nivel personal pues me interesan mucho, que es la de Stanley Kubrick, que es de 2001 Odisea en el espacio. Es como una analogía en donde pues el primata estaba tratando de golpear para, pues no sé, para sacar el tema de la violencia como también en algunos inicios, después la evolución nos mostraba, por ejemplo, poder sacar fuego, y en la parte de la imagen de abajo pues tenemos este como monolito o este tipo de tótem en donde pues Stanley Kubrick lo que buscaba era qué es lo que representa para cada uno, cómo nos podemos relacionar, cómo es la manera que vivimos, o sea, tienen muchas connotaciones en donde pues prácticamente cualquier cosa que nosotros podamos representarlo nos da diferentes maneras de interpretación y eso nos da diferentes formas de comunicar y aquí creo que es esencial porque todo lo que, si se dan cuenta, las evoluciones la evolución a nivel de tecnología ha sido en torno a las telecomunicaciones, en la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Los cambios de la humanidad han sido procesos en donde se han visto factores geográficos, o sea, es diferente la manera en cómo se han reunido, por ejemplo, los factores en los diferentes hemisferios son el trópico, a nivel de todo el desarrollo del planeta Tierra, aspectos sociales, religiosos, culturales, todo eso ha permitido pues que de una u otra forma las comunicaciones se hayan avanzado de una manera increíble, por decirlo de esa manera. Entonces, ya partiendo de ese concepto del primate, como vemos en la imagen de la izquierda en la anterior transparencia, pasamos a esta, a unos científicos que a nivel personal pues son uno de los más importantes, pero ustedes de pronto tendrán muchísimo más en su amplio espectro. Entonces, por ejemplo, mujeres como Marie Curie, que fueron muy importantes y que también fueron galardonadas, han sido una de las pocas científicas que han sido galardonadas por 2 premios Nobel, pero pues yo puedo considerar estos 4 que pues son como los más representantes a nivel personal. Isaac Newton con todas las 3 leyes y que dio los primeros indicios de la física mecánica, Charles Darwin en el aspecto del origen de las especies en 1859 que dio un trasfondo de cómo nosotros podemos quitar la relación de la religión con la ciencia y decir de dónde aparecieron las especies dentro de un concepto de evolución y no por Dios, por decirlo de esa manera, lo cual pues todas estas 4 personas han sido revolucionarias en sus épocas y pues han permitido pues de cualquier tipo de revolución como la que podamos tener, industrial, telecomunicaciones, microelectrónica en general. El siguiente, Nikola Tesla, ustedes de pronto ya no sé si tengan nociones de electrónica, entre otras, pero fue una de las personas más importantes en temas de telecomunicaciones, electrónica en general, eléctrica,
porque fue una de las personas que cambió el paradigma de cómo nosotros podemos cambiar la continuidad o la fase de la corriente y nosotros convertirla de una corriente discreta, perdón, una corriente directa a una corriente alterna que tenga fase, que tenga frecuencia, bueno, entre otras condiciones. Y eso pues le permitió también ser una de las personas en donde pues se transforma, cómo nosotros podemos transmitir las ondas por medio de campos electromagnéticos. Es obviamente Ampere, Maxwell, por ejemplo, hay entre otros grandes investigadores a nivel de física, entre otras, pues son muy importantes. Pero Nikola Tesla como en esa época fue el que organizó toda la parte aplicativa para lo que tenemos en la actualidad como transformadores y motores. Y por último, Albert Einstein. Albert Einstein fue una de las personas pues, que dio como cabida, por no decir el padre, pero fue una de las personas que dio las nociones de cambiar el paradigma de la física mecánica y la física eléctrica a una cosa que nosotros podríamos llamar como la física cuántica. Y fue por eso que él fue galardonado no por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, lo cual pues dio los primeros indicios a lo que se conoce como el láser. Entonces el láser fue uno de los principios que nos permitieron, por ejemplo, a nivel de desarrollos que actualmente a nivel de telecomunicaciones es muy importante como la Internet. La Internet sin la fibra óptica no hubiese tenido toda la propagación que nosotros actualmente tenemos en Perú o en Colombia. O sea, en este momento la comunicación que estamos teniendo entre Colombia y Perú ha sido gracias a la fibra óptica y sus fuentes, la manera en cómo este se puede llevar informaciones por medio óptico. Y todos esos dispositivos que nos permiten este avance han sido gracias a dispositivos fotoeléctricos, dispositivos optoelectrónicos o simplemente el concepto láser. Entonces, todo este principio, como nosotros lo podemos ver, no hubiese sido gracias al avance, por ejemplo, lamentablemente, de las guerras mundiales. Aquí hay que hablar una cosa muy concreta que, por ejemplo, en el concepto de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los avances a nivel de computación no hubiesen sido grandiosos, por decirlo de esa manera, sin la aplicación del cambio de los dispositivos de tubos en vacío a los transistores. Entonces, todo este desarrollo que tenemos a nivel de transistores, por ejemplo, es un tópico que nosotros podemos ver en microelectrónica y que tiene a su vez muchos temas de materiales. Entonces, dentro de este tema de materiales es esencial reconocer cuáles son esos materiales importantes dentro de la industria para construir todos estos tipos de dispositivos. Entre esos tenemos dispositivos semiconductores, como lo son, por ejemplo, el germanio, el silicio, materiales, por ejemplo, que son conductores como el cobre, la plata, o materiales que son aislantes o dieléctricos, o sea, que no permiten el avance de ningún tipo de carga eléctrica, como lo puede ser la madera, el vidrio, entre otras. Entonces, ese tipo de materiales lo que me permite a nivel de dispositivos semiconductores, me permite es que a partir de ciertos dopajes y ciertas funciones de los electrones en sus bandas o en sus órbitas, si lo podemos llamar de esa manera, pues nos permite que esa unión o desunión, pues hacer ese intercambio, nosotros podamos llevar energía o corriente o electricidad cuando nosotros queramos. Y eso es en pocas palabras lo que nosotros vemos a nivel de los transistores, pero gracias a los materiales, como podemos ver, esta roca de silicio, así negra, pues es muy parecida al carbono. Pero una cosa muy particular es que el silicio es muy común en nuestro planeta y lo podemos encontrar en grandes propiedades y de pronto ustedes en Perú, que es también en la parte de la costa, lo podemos encontrar toda la parte en la arena. La arena es un derivado del silicio, pero no es que digamos que cojamos arena y ya tenemos un dispositivo semiconductor, sino que durante unos procesos de purificación podemos coger, por ejemplo, esos granitos de arena y empezar a hacer un proceso de purificación hasta llegarlo al 99.9999, o sea, con unas cifras de 5 nueves en donde se determina la pureza del material. Y esta pureza lo que me permite es hacer el desarrollo que nosotros tenemos actualmente como smartphones, wearables, computadores, entre otras, o microcontroladores o microprocesadores en general, gracias a estos materiales. Entonces, como ya les comentaba, gracias a esos desarrollos, nosotros tenemos acá pues, el desarrollo del transistor. Para los que más o menos tengan una noción en electrónica, estas imágenes que estoy mostrando hace parte del primer transistor de contacto de punta, lo cual pues fue revolucionario porque Barden y Brattain y Schottky fueron los que se ganaron el premio Nobel por quitar ese concepto de los rayos catódicos o de los tubos de vacío, perdón, a los transistores.
Entonces fue como un paradigma, fue un cambio total en la electrónica como tal y concretamente en las maneras de comunicarnos, porque gracias a estos avances nos permitieron de comunicarnos en diferentes redes. El concepto de network o network en inglés de red nos permite poder estar entrelazados a una mayor velocidad en tiempo real y poder transmitir una mayor cantidad de información, que eso lo vamos a conocer posteriormente como bits o bytes en general. Pero entonces todos esos avances fueron gracias a los transistores con sus materiales, entre otras.